¿Hasta dónde podría llegar un pensamiento? ¿Puede cambiar tu estado emocional? ¿Puede cambiar tu química? ¿Puede cambiar tu cuerpo? Y si lo llevamos hasta el extremo, ¿puede una creencia llegar a provocar la muerte? Esta pregunta puede parecer un poco absurda para algunos, pero para los que estudiamos cómo funciona la mente y el cuerpo, no lo es tanto. Porque cuando conozcas la historia de un hombre llamado Sam Londe, una historia que durante décadas ha estado intrigando a médicos, investigadores y personas interesadas en comprender la relación entre la mente y el cuerpo, entenderás que lo que ocurrió con Sam Londe plantea una posibilidad un poco incómoda. Puede ser que no siempre enfermemos únicamente por aquello que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Puede ser que también exista una parte de nuestra experiencia biológica que depende de aquello que creemos que está ocurriendo. Bienvenidos una vez más a Dejando de ser tú, donde os enseño cómo influye y qué poder puede llegar a tener la mente y la conciencia sobre nuestra realidad. Empecemos. Y es que a principios de la década de los 70, San Londe, que era un vendedor de zapatos jubilado que vivía en las afueras de San Luis, un día comenzó a tener problemas para tragar y, como es lógico, fue al médico y recibió una noticia. Le diagnosticaron cáncer de esófago, que en aquella época ese tipo de cáncer tenía un pronóstico pues extremadamente grave. Los médicos consideraron que la enfermedad era prácticamente pues una sentencia de muerte y Londe recibió esa información, no como una posibilidad, sino como una realidad. Su médico le explicó que el cáncer se había extendido y que lo mejor que podían hacer era intervenir quirúrgicamente para intentar prolongar su vida. Londe, como es lógico, confió en él. Se sometió a la operación, pero poco después apareció una nueva noticia. Una prueba de imagen parecía mostrar que el cáncer también había llegado al hígado. El mensaje volvía a ser el mismo. Te queda poco tiempo. Quizá unos meses. Y aquí comienza la parte que es realmente importante de esta historia, porque cuando un médico te dice que te estás muriendo, no solamente recibe información tu mente, sino que también la recibe, como es lógico, tu organismo. Londe terminó trasladándose a Nashville junto a su segunda esposa. Allí ingresó en un hospital y quedó bajo el cuidado del doctor Clifton Meador. Cuando Meador entró por primera vez en su habitación, pues encontró un hombre extremadamente debilitado, acurrucado bajo las mantas, sin afeitar, huraño, poco comunicativo, con apariencia de estar a las puertas de la muerte. Pero cuando comenzaron a estudiar sus parámetros fisiológicos, pues algo no cuadraba. Salvo algunos valores que podían explicarse por sus enfermedades ya conocidas, muchas de sus pruebas eran sorprendentemente buenas para alguien que supuestamente estaba consumiéndose por un cáncer metastásico. Midor comenzó a tratarlo, fisioterapia, alimentación, cuidados, atención médica, pero al final ocurrió algo que no esperaban. Londe empezó a mejorar, recuperó fuerza, recuperó ánimo y empezó a hablar con el médico. Entonces el doctor descubrió algo que cambiaría por completo la manera en la que entendía a su paciente. Y es que Londe había estado casado anteriormente con una mujer a la que consideraba el amor de su vida. No pudieron tener hijos, pero compartieron una vida que ambos disfrutaban profundamente. Les encantaba navegar y cuando se jubilaron pues se compraron una casa junto a un gran lago. Hasta que una noche pues ocurrió una tragedia. El muro de contención de la presa cedió y una enorme cantidad de agua arrasó su vivienda. Londe sobrevivió agarrándose a unos restos, pero su mujer desapareció. Su cuerpo nunca volvió a aparecer. Y Londe le dijo al doctor Midor que resulta imposible escuchar sin detenerse a pensar. Le explicó que aquella noche había perdido todo lo que más quería y que sentía que con ella también había perdido su corazón y su alma. 6 meses después de la muerte de su primera esposa, mientras todavía se encontraba profundamente deprimido, pues le diagnosticaron el cáncer y fue operado. Después conoció a su segunda esposa, una mujer que sabía que él estaba enfermo y que decidió acompañarlo pues durante el tiempo que le quedara. Ahora todo empezaba a tener sentido pues para el doctor Midor. No estaba observando únicamente a un hombre con una enfermedad, sino que estaba observando a un hombre que había perdido a la persona que amaba, que había perdido su hogar, que había recibido un diagnóstico que interpretó como una sentencia y que había comenzado a construir
toda su identidad alrededor de una idea: me estoy muriendo. Entonces Midor le hizo una pregunta: ¿qué quiere que haga por usted? Londe pensó durante unos segundos y respondió algo tremendamente sencillo. Quería llegar hasta Navidad, quería celebrarla con su mujer y con la familia de ella. Nada más. No pidió una vida eterna, no pidió milagros, pidió Navidad. Y el médico decidió ayudarle a conseguirlo. Cuando Londe recibió el alta, a finales de octubre, ya estaba mucho mejor. El doctor continuó visitándolo, pasó noviembre, pasó diciembre, y Londe seguía bien. Llegó Navidad, la celebró, y al final pues consiguió exactamente lo que había pedido. Pero una semana después de que Navidad terminara, su mujer tuvo que llevarlo nuevamente al hospital. Y aquí es cuando empieza la parte de la historia que es un poco más desconcertante, porque el doctor volvió a encontrarse con un hombre que parecía estar muriendo. Sin embargo, las pruebas no mostraban una explicación suficiente para semejante deterioro. Tenía algo de fiebre, una pequeña alteración con el pulmón compatible con neumonía, pero no parecía presentar una insuficiencia respiratoria grave. Los análisis no mostraban un deterioro catastrófico y le administraron antibióticos, le pusieron oxígeno, pero 24 horas después, Sam Londe murió. Y entonces llegó el día de la autopsia, y ahí fue donde la historia pues dio un giro. El hígado de Londe no estaba invadido por el cáncer como se había creído, había solo un pequeño nódulo canceroso, también había una pequeña lesión en el pulmón, pero según los relatos posteriores del caso, esas lesiones no parecían suficientes como para explicar su muerte. Y lo más sorprendente es que la región alrededor del esófago estaba libre del cáncer que todos habían pensado que terminaría con su vida. Las pruebas de imagen que habían mostrado la supuesta extensión del cáncer al hígado aparentemente había sido pues un falso positivo. Entonces apareció la pregunta que todavía hoy pues resulta un poco inquietante, y es: ¿de qué murió realmente Sam Londe? El doctor Clifton Midor dedicó posteriormente pues mucha reflexión al caso, y es que existe una frase asociada a su interpretación que resume perfectamente el misterio. Murió con cáncer, pero no de cáncer. Murió porque pensó que estaba enfermo. Entonces tenemos que volver a nombrar algo que ya conocemos y se llama efecto nocebo. Y es que el nocebo, en cierto sentido, pues es el lado oscuro del placebo. Cuando una persona espera que algo le haga daño, esa expectativa puede contribuir a producir efectos reales. Puede aumentar la percepción del dolor, puede incrementar la ansiedad, puede modificar síntomas, puede alterar determinadas respuestas fisiológicas y puede hacer que una experiencia sea objetivamente peor de lo que habría sido sin esa expectativa. No estamos hablando de magia, estamos hablando de la interacción entre expectativas, cerebro, sistema nervioso, hormonas, percepción y fisiología. Y aquí digamos que aparece algo bastante potente, y es que tu cerebro no solo recibe información del mundo, también construye predicciones sobre lo que cree que va a ocurrir. Y el cuerpo responde constantemente a esas predicciones. Ahora imagina que un médico te dice: este tratamiento probablemente te producirá un efecto secundario. A lo mejor todavía no lo has experimentado, pero empiezas a esperarlo. Comienzas a prestar atención a tu cuerpo, una pequeña sensación se vuelve importante, la interpretas como una señal, la ansiedad aumenta, tu atención se concentra todavía más y esa experiencia puede amplificarse. Entonces, pues, lógicamente aparece una cuestión, y es: ¿dónde termina la expectativa y dónde comienza la fisiología? Ahora volvamos a San Londe, porque ¿cuánto puede cambiar un cuerpo cuando una persona pierde completamente la expectativa de futuro? Londe no solo había recibido un diagnóstico, había vivido una cadena de pérdidas devastadoras, había perdido a su primera esposa, había perdido su hogar, había atravesado una depresión profunda, había recibido una enfermedad que consideraba terminal y había escuchado de diferentes personas que su vida estaba llegando a su final. Su mundo interno estaba completamente orientado hacia una única conclusión: no hay futuro. Hasta que ocurrió pues algo distinto. Le preguntaron qué quería y él respondió: quiero llegar a Navidad. De repente ya había un futuro, ya había algo que esperar,
ya había una razón para levantarse y una experiencia que todavía no había ocurrido. Y durante un tiempo, Londe mejoró. A lo mejor esto es lo más poderoso de toda la historia. No sabemos si su deseo de llegar a Navidad cambió directamente su biología, pero sí sabemos que una expectativa puede cambiar nuestra experiencia del cuerpo. Y sabemos que la desesperanza, el estrés y las expectativas negativas pueden tener consecuencias fisiológicas. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona cambia la historia que está viviendo? ¿Qué sucede cuando deja de pensar estoy esperando a morir y empieza a pensar hay algo que todavía quiero vivir? Y aquí es donde esta historia pues conecta directamente con todo lo que hemos hablado anteriormente. Pensamiento, emoción, cuerpo, identidad, expectativa y futuro. Porque quizá nuestros pensamientos no sean simples palabras flotando dentro de nuestra cabeza. Quizás sean instrucciones que repetidas una y otra vez participan en la construcción de nuestro estado interno. Cuando piensas, tu cerebro cambia. Cuando cambia tu cerebro, cambia tu química. Cuando cambia tu química, cambia tu fisiología. Y cuando esa fisiología se mantiene durante mucho tiempo, puedes influir en cómo vives, en cómo actúas y cómo reaccionas ante el mundo. No significa que una persona enferma tenga la culpa de su enfermedad y tampoco significa que abandonar un tratamiento médico sea una opción. Significa, pues, algo mucho más interesante, y es que nuestra mente participa en nuestra biología. San Londe tenía un deseo, llegar a Navidad, y lo consiguió. Quizá ese detalle sea el más importante de toda la historia, porque cuando una persona tiene un futuro que esperar, el presente adquiere ya un significado distinto. Y a lo mejor ahí encontremos una de las claves más profundas del efecto placebo y del nocebo. No en pensar positivo, sino en la expectativa, en el significado, en la relación que establecemos con nuestro propio futuro. Entonces me gustaría dejarte con una pregunta. No quiero que la respondas ahora, solo quiero que la observes. Y es, ¿qué estás esperando que ocurra en tu vida? Porque a lo mejor tu cuerpo está escuchando esa respuesta. Si esperas peligro, tu organismo se prepara. Si esperas fracaso, tu comportamiento cambia. Si esperas rechazo, tu forma de relacionarte cambia. Pero si comienzas a construir una expectativa diferente, no puedes controlar todo lo que ocurrirá, pero sí puedes cambiar el estado desde el que vas a encontrarte con aquello que ocurra. Y a lo mejor ahí esté nuestra verdadera capacidad de transformación, no en controlar la realidad, sino en dejar de programar nuestro cuerpo para vivir eternamente dentro de una realidad que ya terminó. San Londe nos dejó una historia sin una respuesta definitiva. Y puede ser que precisamente por eso sigue siendo tan poderosa. Porque todavía podemos preguntarnos, ¿hasta dónde llega el poder de una creencia sobre nuestra biología? Y es que cada vez sabemos algo con mayor claridad. Lo que pensamos no se queda únicamente en nuestra cabeza. De alguna manera, nuestro cuerpo escucha. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que esta historia te haya hecho abrir un poco más la mente y expandir un poco más la conciencia sobre cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones afectan directamente a nuestro cuerpo, a nuestra biología, y con el tiempo, pues al final, ¿no? Ese efecto nocebo nos puede llegar a perjudicar sin que nos demos cuenta. Es como si nos estuviéramos auto boicoteando. Así que nada más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo donde pasaremos de lo ordinario hacia lo extraordinario.